Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Virgo, vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías. Vamos a ver, Virgo, en el trabajo te veo un poquito de confusión. Uy, me he manchado, qué marranilla. Te veo un poquito de confusión dentro de lo laboral, ¿bien? Porque veo muchos de vosotros que algunos de vosotros habéis salido del trabajo, pero no es una salida definitiva, ¿no? Entonces como que os queda ahí un poquito de confusión. Bien, volverás a ese lugar, los que estéis en esta situación, dice, sí, va a haber cambios. O sea, tú vas a volver a ese lugar. Dentro de lo que es los que no estéis en esta situación de haber salido del trabajo, dicen, hay mucha confusión en cuanto a un cambio que se aproxima a lo largo de este mes de octubre. Yo te diría, Virgo, no te adelantes a los acontecimientos. Es cierto que ahora mismo no hay nada seguro dentro del lugar que tú estás. No hay nada seguro, pero no te adelantes. Virgo, que no tenéis trabajo. Mira, tienes oportunidades, pero en otro lugar. Tú vas a caer en esta conclusión, como por así decirlo, de decir, yo aquí estoy perdiendo un poquito mi tiempo a lo largo de este mes de octubre, de este mes de octubre, y posiblemente te plantees esos cambios. Los Virgo que tenéis un negocio, hay algo de fuera, una situación de fuera, Virgo, que no la terminas de ver muy clara, ¿bien? Yo te diría, si tú puedes desplazarte personalmente, te diría que lo hicieras, que no hicieras nada en la distancia, ¿bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, ahora sí con tu economía. Virgo y tu economía. Buenas noticias para muchos de vosotros, Virgo, que estéis esperando algo familiar, algún dinero familiar, alguna respuesta, algún movimiento, el avance de algo, Virgo. Llegan esas noticias en 2-3 semanas aproximadamente. Esto se irá avanzando. También te digo que el que esto avance también trae otras cositas que tú sabes ya cuáles son, ¿eh? Vamos a seguir ahora sí, mi queridísimo Virgo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros, os veo muy agotados, habéis pasado un tiempo de vuestra vida en soledad, incluso de agotamiento mental, pero no tienes clara todavía, no tienes claras ciertas cosas, no te quedaron claras ciertas cosas, tienes algún sentimiento de culpa por algo y te estás aislando de la realidad, demasiado apego al pasado, Virgo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Virgo que estáis solteros. Uf. Dicen que te cuesta mucho salir de la persona del pasado porque parece ser que la tienes que ver constantemente. Virgo, esta situación tiene que acabar en tu vida, o tú tienes que intentar salir de esta situación. Virgo, mira, hay una persona importante que parece ser que por destino está en tu vida y es una persona que está en otro lugar. Me hablan de otro lugar, Virgo. Me hablan de una persona que en un principio esto empezaría como una relación oculta, así lo están diciendo, por otras razones. No por razones de terceras personas, por otras razones. Y que es una persona que posiblemente tenga cargas familiares. Y quizás por eso se mantenga en un principio la relación en la clandestinidad, por los hijos, ¿bien? Pero que sería alguien que avanzaría contigo, Virgo. Vamos a ver qué más. Ahí no quiero que te limite el tiempo, porque en la situación que tú estás ahora mismo, aquí no se puede hablar de tiempo. Porque todo depende mucho de ti también, ¿eh? Así que no podemos hablar de tiempo, Virgo.
Cuanto antes cierres la etapa del pasado, antes se acelerarán las cosas, el destino, antes se acelerará el destino, eso está claro. ¿Cuántas veces has pensado de cambiar tu vida? La has pensado muchas, pero hay una situación que no te deja y siempre te retiene aquí, al lugar donde estás. Tienes que ir a un lugar del pasado, dicen, o tendrás la necesidad de ir a un lugar del pasado y aquí es donde podría estar esta persona importante en tu vida. Pero ya te digo que no quiero hablar de tiempo en este caso, Virgo, por la situación en la cual estás tú. Vamos a seguir. Virgo, que estáis solteros. La plenitud en tu vida llegará, eso sale clarísimo. Mira, esta persona es para una relación estable, ¿ves? Así lo dicen. Pero tienes que dar un cambio y esto tiene que pegar un giro en tu vida, un giro total. Un giro total en tu vida sería muy importante, Virgo, para que tú encontraras esa persona que realmente está por destino en tu vida. No te me vayas, Virgo, que estáis solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Virgo, casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver, Virgo. Tenemos que echar un poquito la mirada atrás. Y no dar lugar a tener los mismos comportamientos. Eso es lo que te están diciendo aquí. Hay que echar un poquito la mirada atrás. ¿Qué pasó en aquel momento? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Hay muchos de vosotros que dicen, se ha retomado o se retoma la relación de forma más fuerte. Ha habido un poco de distancia entre vosotros, ¿no? Pero digamos que aquí dicen, se retoma la relación de forma más fuerte, pero no debemos o no podemos cometer los mismos errores del pasado, porque uno de los dos está muy pendiente de que si esto sucede o no sucede de nuevo. O sea, que uno de los dos está con el radar puesto y si esto sucediera de nuevo ya se tomarían otro tipo de decisiones. Muchos de vosotros veo que habéis estado a punto de separaros, pero dicen que se ha parado ese procedimiento con una persona del pasado con la cual tú podrías tener cargas familiares, tú o tu pareja, uno de los dos podría haber problemas. Cuidado ahí, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Virgo, casados, en convivencia y novios. Virgo, casados, en convivencia y novios. Mira, las cosas tienen que avanzar, dicen, es mejor que avancen de forma lenta, de forma natural, que no presionar en ningún aspecto. Fuera presiones aquí, porque si se sigue dando presión hacia algo que queremos mucho, lo que vamos a hacer es crear un conflicto en la relación. ¿Y qué pasa? Que aquí hay también opiniones familiares que tienen mucho peso, entonces no se debe de presionar en nada, no puede haber presión. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Los cambios llegarán en el momento indicado, no antes, dicen. Sí llegarán los cambios, pero están en proceso. No van a llegar antes los cambios y no se debe, perdón, de alterar este proceso muy importante. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con vuestro mensaje especial del amor.
Virgo, tu mensaje especial del amor dice: no te adelantes a las cosas que aún no han sucedido. Puedes tener muchas amenazas en tu vida, pero si te adelantas y sacas a la luz antes de tiempo esta amenaza, podrías salir perdiendo tú. Eso es lo que te dice este mensaje. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, ahora sí con la salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a ver lo que te dice el tarot con tu salud. Virgo, cuidado con las infecciones. Y aquí sí te digo que cuidado porque salen como más pruebas después de esas infecciones. Pero como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos ahora sí con ese mensaje general, Virgo. Mensaje general, mi queridísimo Virgo. Ahora mismo lo que tienes a día de hoy es, dice, lo tienes de forma segura. Es asegurado. Ahora aquí no debes de dejar que se metan otras personas en este asunto, en esto que tú tienes a día de hoy, que lo tienes de manera segura. Y si ves que estás confundido o confundida porque por un lado quieres que sí entren estas personas o que formen parte de estas personas y por otro lado que no, hazle más caso al lado que no. Porque dicen que no sería viable. Virgo, te voy a dar un número, el número 25. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.